Bueno, acá todavía esperamos. Mientras tanto, si quieren, les voy contando brevemente sobre mí. Soy Guadalupe García Corigliano. Eh, Hace 4 años más o menos soy periodista, trabajé siempre en la comunicación y el periodismo católico, y hace 4 años que me empecé a especializar en Carlo Acutis. Justo me acordaba cuando llegué y la vi a Sarita que hace casi 4 años vi la primera charla sobre Carlo en la UCA, y bueno, gracias a esa charla fue más o menos que lo conocí, fue antes de su beatificación en 2019, y a partir de ahí, bueno, empecé como a involucrarme cada vez más con la vida de Carlo, pero bueno, como siempre digo, yo no lo busqué mucho, sino que él me buscó a mí. Somos muy contemporáneos con Carlos. Yo nací en el año 92 y Carlos en el 91. Entonces, bueno, siempre lo vi como un amigo, como una persona bueno, que podía, no sé, como guiarme en la fe, en la profesión, en la vida, ¿no? Y en la vida de fe sobre todo. Eh, bueno, no sé si, espero un cachito, Ceci, cuando arranque la... Salí en la película de Carlos. Los regalos de Carlos en la vida, bueno, no sé si saben algunos, salió hace poquito una película de Carlos de una productora española que se llama El cielo no puede esperar. Y yo estaba de casualidad realmente en Asís, y bueno, coincidí ese mismo día y bueno, filmaron mi testimonio. Eh, Así que bueno, en realidad mi presentación empieza, acá voy a ir pasando ya ahí va, la del Zoom, y cuando aparezca, bueno, es mucho más cortita que la de Sarita por ahí. Puse más que nada, traté de poner fotos porque es muy ilustrativo. Y acá empezamos con una breve biografía de Carlo. Para los que no lo conocen tanto, nació, como les decía, en 1991, el 3 de mayo, nació en Londres. Al poquito tiempo los papás igual se mudaron a Milán porque eran de Italia, pero fue bautizado ahí, en Londres. Lo bautizaron en una parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, el 18 de mayo, muy poquito después de nacer, y esto es algo muy curioso porque los papás no eran muy practicantes, sin embargo, decidieron bautizarlo a los 15 días de vida. Bueno, después también tomó su comunión a los 7 años. Esto fue con un permiso especial que Carlo pidió tomar la comunión antes de que todos los compañeritos del colegio. Eh, lo hizo en un monasterio, le habían recomendado, bueno, si lo vas a hacer tiene que ser con conciencia, que sea una cuestión íntima. Entonces fue en un monasterio de las Hermanitas de San Ambrosio, en Perego, ahí cerquita de Milán. Y bueno, se dice que de las primeras personas que recibió la fue de una niñera polaca que tenía, y por eso tenía una gran devoción por San Juan Pablo II. Y ahí, desde chiquito, chiquito, ya el Evangelio empezó a ser parte de su vida. Si bien la Eucaristía era como lo central en la vida de Carlo, con su famosa frase, la Eucaristía es mi autopista al cielo, también desde chiquito empezó a leer las Escrituras todos los días. Bueno, después siguió creciendo, también se confirmó, en el año 2003, se confirmó el día 24 de mayo, el día de María Auxiliadora. También hay como muchas similitudes con la Virgen en su vida, en varias cosas. Y la frase que, bueno, ahora puse en esta parte de la presentación es esta que conocemos, que todos nacen como originales, pero muchos mueren fotocopias. También una frase muy famosa de Carlo, y muy linda, que invita, bueno, a cada uno a rescatar la propia originalidad, como él de tan chiquito supo que teníamos que ser auténticos y esencialmente nosotros mismos. Ahí vamos para acá. Ahí va. Bueno, y como decía su mamá, era un rigazzo normal, ¿no? Ante todo esto, a pesar de que, bueno, como decimos, el Evangelio y la Eucaristía era central en su vida, también hacía deporte, le gustaba el fútbol, era hincha del Milan, hacía esquí, también era amante de los animales, tenía como 4 perros, 2 gatos, tenía
canarios, siempre hay fotos también famosas con un perrito que ahí están en la presentación para los que la están viendo ahí en el Zoom. Eh, era un chico muy gracioso, siempre los compañeros del colegio lo que cuentan es que era muy bromista, hacía chistes, siempre estaba como de buen humor y ahí alegrándole eh, a los compañeros, haciendo algún chiste. También tocaba el saxofón y una particularidad que tenía era que era un genio de la informática, ¿no? Entendía mucho ya, bueno, más o menos, bueno, a los 10 años, imagínense, fue el año 2001, empezó Internet, empezó todas esas nuevas tecnologías y él se puso a investigar y sabía que eran una herramienta increíble para comunicar la fe y para comunicar el Evangelio. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que creó una web con una recopilación de los milagros eucarísticos y fue también otra web con las advocaciones marianas. Él estaba tan convencido de que estas nuevas tecnologías eran tan importantes para comunicar la fe, que bueno, que lo llevó a hacer una investigación profunda sobre los milagros eucarísticos, sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía, convertida en una muestra de 136 milagros, que bueno, acá en la Basílica del Pilar, no sé si todavía está, pero estuvo mucho tiempo ahí expuesta. Y bueno, también era fanático de los videojuegos, como cualquier chico, tenía amigos, le gustaba viajar mucho, pero dijo que su lugar en el mundo era Asís. Por eso después de fallecer se trasladaron sus restos al cementerio de Asís. Y bueno, más allá de que era un chico normal y todo lo que dijimos, su proyecto de vida, él dijo, era estar unido a Jesús. Bien. Bueno, después una breve reseña de su partida al cielo, que fue en el año 2006. Fue muy repentino, él se enfermó, que parecía una gripe, unas semanas que no se curaba. Bueno, la mamá lo llevó al hospital y bueno, lo ingresaron con una leucemia M3 muy invasiva y eso fue a principios del mes de octubre y el 10 de octubre ya él tenía como un presentimiento de una muerte cercana, entonces pidió recibir los sacramentos, pidió la unción de los enfermos, la comunión. El 11 de octubre fue que entró como en un coma cerebral y finalmente falleció el 12, que es el Día de la Virgen del Pilar, también ahí como otra similitud con la Virgen. Y algo curioso de sus días, de sus últimos días, hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, voy a decir una que por ahí refleja lo que él entendió de vivir el Evangelio, ¿no? Que dijo, estoy contento de morir porque he vivido todos los días de mi vida, no he vivido un momento sin hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Eh, y a su vez, cuando le preguntaban cómo se sentía, cómo estaba, él siempre decía, bien, hay otros pacientes que deben estar peor, ¿no? Y que los enfermeros se sorprendían, los médicos se sorprendían en ese momento al ver bueno, que su enfermedad era muy invasiva y que posiblemente tendría muchísimo dolor. Pero Carlo dijo, entrego todos mis sufrimientos por la Iglesia y por el Papa para no tener que ir al purgatorio y poder ir directo al cielo. Ahí se ve que también como un poco con esta inocencia de niño que tenía, pero otro poco habiendo entendido todo, decía, si yo rezo y ofrezco esto, voy de derecho al cielo, ¿no? Estaba convencido. Y en ese estar convencido, él elaboró lo que es el kit de la santidad. También podemos decir que son como los pilares de la espiritualidad de Carlo, este kit de la santidad, que, bueno, por supuesto, como que en primer lugar está la Eucaristía. Hay tantas frases famosas que él tiene, más allá de la Eucaristía, que es mi autopista al cielo. Él decía, cuando estamos frente a Jesús, cuando estamos en la adoración eucarística, nos hacemos más santos. Decía, vamos directo al paraíso si todos los días comulgamos, si todos los días hacemos un ratito de adoración eucarística. Él tenía muy claro en su vida desde muy chiquito que muy poco faltaba misa y sabía que esa era como la clave
para la santidad, para ese kit de la santidad. Y a veces hay un libro hay una entrevista al párroco de la parroquia de Milán, donde él asistía, que se llamaba Santa María Secreta, Monseñor Poma se llama, y el párroco decía, muchas veces le preguntaba a Carlo, Carlos, ¿cómo rezás? ¿No? Porque, o mucha gente le preguntaba, ¿cómo rezás? ¿Qué haces tanto tiempo frente a la Eucaristía? Y él decía, no sé, yo hago como Juan en la última cena, simplemente descanso sobre el hombro del maestro, ¿no? Como era un momento de descanso para él, la oración eucarística, estar frente a la Eucaristía. Después, bueno, también, por supuesto, las similitudes que hubo también en las fechas de la vida de Carlo con la Virgen María también marcaban una presencia muy fuerte de la Virgen en su vida. El rosario diario, también decía, el rosario es como una escalera para subir al cielo. Y otra de las frases también famosas de él es como María es la única mujer de mi vida. ¿No? No para que la abuela ni la mamá se pongan celosas, pero eso decía sobre María. Eh, Sus advocaciones favoritas eran Fátima y Lourdes, siempre estaba ahí cerca visitando los santuarios marianos que podía. Y bueno, entonces este kit de la santidad se compone, bueno, de esta Eucaristía diaria, del rosario y de la devoción a María, también de la confesión. Hay una frase muy linda que tiene Carlo, que dice que nuestra alma es como un globo aerostático, ¿no? Y el fuego que va en el globo aerostático es la confesión, ¿no? Es lo que le impulsa al globo a subir al cielo. Entonces, si no alimentamos ese fuego, el globo no sube. Una cosa así, ¿no? Es la lógica de la frase. Eh, y por último, bueno, no, perdón, primero está la caridad, por supuesto, que bueno, él tenía en cuenta que Jesús estaba en el prójimo siempre, y bueno, venía de una familia acomodada en Milán, con buenas posibilidades, entonces siempre tenía algo en casa que le sobraba, si tenía un par de zapatillas de más, pasaba, y bueno, era amigo de todos los mendigos o la gente que vivía en la calle, también de los encargados de los edificios, que siempre los saludaba, y siempre estaba atento a esas necesidades del otro, que no tenía tantas posibilidades por ahí como las que le tocaron a él. Entonces, bueno, se dice que con sus primeros ahorros compró una bolsa de dormir y se la regaló a un hombre de la calle, y que no solo era un hombre de la calle cualquiera, el nombre de él era Emanuel, él sabía, no era que solo le daba, sino que se quedaba con él, hablaba, conversaba, tenía, bueno, un vínculo. Así que, bueno, la caridad era, bueno, otro de sus pilares y, en este kit de la santidad. Y bueno, el que dejé para lo último es justamente la palabra, acá en este congreso bíblico, que también, como dijo Sarita, me hizo meterme un poco más en lo que son las similitudes de la vida de Carlos con la palabra. Y a pesar de que hay algunas cosas que decimos, bueno, es obvio que se basó en el Evangelio, traté de como indagar un poquito más para poder entenderlo. Y me quedo con una frase acá que dice, no temas, porque con la encarnación de Jesús, la muerte se vuelve vida y no hay necesidad de escapar. En la vida eterna nos espera algo extraordinario. Esta es una frase de Carlos que por ahí no es tan conocida, pero que me gustó ponerla acá porque qué claro que tenía, ¿no? Que con este alimento diario de los sacramentos, del rosario, de la Eucaristía, iba a llegar al cielo, ¿no? Como seguimos entendiendo que para él era muy, era muy claro desde su inocencia el haber comprendido desde muy chiquito que él estaba destinado al cielo. Eh, bueno, yendo a, bueno, ya lo que es el Evangelio, este cura que les contaba, que es el párroco de Santa María Secreta, eh, contó varias cosas respecto de esto, y que el Evangelio favorito de Carlo era el Evangelio de Juan. Y sobre todo
hay varias frases de ahora que les voy a mostrar. Qué lástima que no se pudo poner acá la presentación, ¿no? Pero bueno, no llegó, no llegó. Pero bueno, yo la voy leyendo mientras tanto, después se las paso igual. Sobre todo el Evangelio de Juan, bueno, entero, pero sobre todo el Evangelio del pan de vida, ¿no? Había una de las personas que trabajaba en la casa de los Acutis, que se llamaba Rajesh. Él era indio, venía de la India y era musulmán, era de una casta musulmana. Y bueno, trabajaba en la casa de los Acutis haciendo algunos arreglos, pero había llevado una amistad muy linda con Carlos. Carlos se hacía amigo de todos, porque siempre, bueno, lo iba a buscar al colegio, lo traía y lo llevaba. Y Rajesh fue tal el vínculo que con Carlos, eh, que al final, casi al final de la vida de Carlos, él se convirtió al catolicismo, pidió los sacramentos, pidió el bautismo, y él cuenta que para él el testimonio de Carlos fue muy fuerte. Y dijo, Carlos me citaba las palabras del Evangelio de Juan que él mismo conocía, le citaba esta parte del Evangelio de el pan de vida, sobre todo la parte que dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre permanece en mí y yo en él, y lo resucitaré en el último día. Por esta cita de Juan 6, Rajesh se convierte al catolicismo y recibe después los sacramentos. Entonces, bueno, este relato del pan de vida, justamente que tiene que ver con la Eucaristía, como era normal en Carlos, es justamente lo favorito de Carlos. Voy a poner, a ver. Ahí. Bueno. Entonces, como les contaba, el Monseñor Poma, el párroco de su parroquia de Milán, fue uno de los que dio testimonio de esta pasión de Carlo por el Evangelio y por la Eucaristía. Y bueno, sobre todo contó una anécdota que yo desconocía realmente, la encontré en un libro, que hablaba que Carlo decía que los 4 evangelios son la agenda de Jesús. ¿Qué quería decir esto, no? Y lo cuenta el párroco como en una conversación que había tenido con Carlo. Dijo, es como que nosotros tenemos una agenda, ¿no? Todos tenemos una agenda. Y todos los días escribimos las cosas que vamos a hacer. Pero Carlos decía, en una página tienen que estar las cosas que vamos a hacer. Y en la otra página tiene que estar siempre la misma frase. Nosotros hemos visto su gloria, que también es del Evangelio de Juan, vale aclarar, es del primer capítulo. Entonces, Carlos decía, ¿no? Y lo cuenta el cura, para Carlos, cada cosa que hacía en todos los días de su vida glorificaba al Señor, ¿no? Que cada cosa que sucedía en mi agenda de cada día de gloria al Señor, ¿no? Nosotros vimos su gloria por este día de gracia y por esta agenda de hoy, por las cosas que me tocaron hacer, si me tocó estudiar, si me tocó visitar amigos, si quizás no tocó una situación tan linda, bueno, siempre es para gloria de Dios. Esa es una de las cosas creo que más lindas que descubrí en esta entrevista con el párroco. Y después también ciertas similitudes que vienen hacia, por ejemplo, el estilo de vida que tenía Carlos, esto de la alegría, la frescura, la gracia de ser, ¿cómo es acá? La vida intensa y con sabor, esas son las palabras que dice Monseñor Poma, una vida intensa con sabor, con su humor, con su alegría, con su entusiasmo, ¿no? Y me hacía sentir a Jesús diciendo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Como esa sal, ese sabor, ese entusiasmo y alegría, eso, alegría de estar vivo, siempre una sonrisa, según también contaba su mamá, Carlos era un chico que siempre tenía una sonrisa y siempre estaba dispuesto a todas las cosas que se le pedían. A su vez, tenía bien claro que a pesar de que él bueno, que estaba muy cerca de Dios, era como muy consciente
de todo esto, creo que mi frase favorita sin duda de Carlo es una muy cortita, que es no yo, sino Dios. Sabía y bien claro que el mérito no era de él, no era propio, y en este caso también podemos llegar nosotros a caer a veces en una tentación de solo todo con Carlo, todo con Enrique o todo con algún santo que me guste y olvidarnos de Dios. Entonces, siempre Carlo nos recuerda eso, no yo, sino Dios. Dios hace la gracia y bueno, y él era simplemente, fue un intercesor en la vida y hoy lo sigue siendo. Entonces esto también creo que nos hace recordar el Evangelio y acá también viene Juan, el Evangelio de Juan, pero esta frase la dijo Juan el Bautista, bueno, justamente Juan, pero en el momento en el cual, al principio del Evangelio de Juan, cuando lo presenta Jesús, Juan dice, es necesario que yo crezca, perdón, es necesario que Él crezca para que yo disminuya, ¿no? Creo que ahí Carlo como que toma esto, que Dios crezca y yo disminuya para decir no yo, sino Dios. Y otras frases de Carlo también tienen que ver con esto, como cuando decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarse a uno mismo, o cuando decía, la santificación es un proceso de suma, no de resta, es menos yo para dar más espacio a Dios. Y bueno, muchas frases que tienen que ver con con esta similitud de la vida de Carlo con el Evangelio. No sé si me quedó alguna otra que puse acá en la presentación, creo que no. Eh, pero bueno, la que terminé para cerrar es esta de que también lo dice en la película de Carlo Acutis y que a mí me gusta mucho porque Carlo decía, el infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera, ¿no? Él estaba convencido de que estamos acá de paso y estamos llamados a ir al cielo. Y para él el cielo no pudo esperar, ¿no? Como se titula la película, porque estaba muy ansioso por ir al cielo y estuvo preparado muy rápido. Pero la frase es que Dios ha escrito una historia única e irrepetible para cada uno de nosotros. De esto, que somos originales y no fotocopias, pero nos da a nosotros esa libertad para escribir el final. Así que, bueno, como con esta frase quería cerrar, también invitándolos, tanto los que están en el Zoom como los que están acá, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, hasta acá llegamos. Sí, acá si quieren escribir alguna pregunta, no sé si habilitar el volumen acá, porque está bajo el volumen, ¿no? Lo voy a habilitar para poder escuchar si dicen. Lo que pasa es que yo no sé. Yo tampoco sé manejar esta compu. Ahí va. Ahí va. Pero me impresiona escuchar que en la vida de los santos, y por ahí, por eso la llamé la convoqué a esta charla, me impresiona ver las similitudes con el Evangelio, con todo, ¿no? Cómo se cristifica, o sea, cómo se refleja. Ayer hablábamos de Génesis, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cómo se puede ver ese Dios en un Carlo Acutis, en un Enrique y yo, y cómo las cosas que dicen están dichas en el Evangelio y las cosas que hacen, ¿no? Yo lo conozco a Carlos hace menos tiempo que vos, hace menos tiempo que vos. De hecho, el hacer la película me llevó a conocerlo mucho más y a mirarlo mucho más. Y 2 horas antes de la película que mostramos en el San Pablo, nos faltaba llenar 1/3 del auditorio. Y entonces voy a rezarle, y estaba la reliquia de Carlos, entonces voy a pedirle a Carlos
estaba la exposición del Santísimo, ¿no? Entonces voy a pedirle a Carlos que por favor me ayudara, y siento que me dice, no, acá, o sea, acá lo tenés a él, ¿no? Esto que él está diciendo, yo no, es él, ¿no? Como te invitó a la capilla, ¿no? Como que me invitó a que, no me pidas a mí, si estás frente a Dios, pedile a él, o sea, ¿quién soy yo? ¿No? Claro. Esa humildad me impresiona y cómo además está vivo, ¿no? Son los que están vivos y cómo nos ayudan. Así que bueno, agradecerles un montón, tenemos algo ahí. Agradecerles un montón el haber venido. Para mí estos ejemplos de vida son realmente muestras de que se puede, que la santidad se puede, y que hay que, como decían los dos, ¿no? Programar la vida, planificar, ¿no? Poner en la agenda que sea para la gloria de Dios, y no, esas cosas hay que hacerlas porque son, no sé, ayuditas para empujarnos a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Lo de Carlos también. Bueno, esperamos que tenga más repercusión después en YouTube. Ojalá. Ojalá. Sí, me encanta esta. Me robó el final de todo el curso, de la cronología, dice exactamente lo mismo. Hechos de los Apóstoles termina así, tiene final. El libro Hechos de los Apóstoles no tiene final. Y Jeff Cavins, que es el autor del curso, dice, este libro me llamó un montón la atención, que no tiene final. Y me di cuenta que es porque la iglesia somos todos y cada uno tiene que escribir su propio final. O sea que hasta incluso en la Biblia, ¿no? Podemos ver eso. Sí, wow. Bueno, y en este libro está toda la entrevista del sacerdote que les contaba. Es uno de los libros que creo que más se consiguen acá en Ciudad Nueva. Así que está buenísimo. Está en la santería de la parroquia del libro. Seguro, ahí va. Y acá está toda la entrevista al párroco de Valencia. Así que muchas gracias. Con ellos, el 27 de agosto va a haber una misa acá en el Pilar a las 7 de la tarde, en 19 horas, se va a ir el arzobispo nuevo hacia Cuerva y se van a poner los restos de Enrique ahí en el piso de una carpa del año. Así que el 27 de agosto están todos bienvenidos a Así que vamos a tener a dos futuros santazos en la basílica. Es venerable. Bueno, futuros santazos. Bueno, hay que empezar con la causa. Hay que empezar con la oración, sí, empezar por la causa. Con la de los dos. Sí. Bueno, y acá está la reliquia de Carlos Norado, que Está acá, pero si tienes ganas de Vamos a invitar al rey, pueden pasen ustedes y voy a dar Vamos a hacer un corte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un corte de 15 minutos, son las 6:05, así que 6:20 retomamos. Muchas gracias por participar.